Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con la segunda parte de la iglesia de Pérgamo. El apóstol Juan se le fueron dados unos mensajes muy importantes directamente por Jesucristo para 7 iglesias en Asia Menor y se los envía a los pastores responsables de cada iglesia. Estos mensajes, que son bien particulares, estamos analizándolos para comprender por qué debemos nosotros entender esta parte de las escrituras hoy en día. Iniciamos con la iglesia de Pérgamo y recordemos el mensaje que Jesucristo le manda a esta iglesia. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, mi querido pastor de la iglesia de Pérgamo, tienes dentro de la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vimos entonces el viernes pasado que el trono de Satanás ciertamente se ha movido a través de la historia en este planeta Tierra. Vimos que Adán le cedió el dominio espiritual de esta tierra a Satanás y desde ese momento él implantó un sistema con el que opera al mundo encima de personas o gobernantes de esta tierra para que esos gobernantes o esas personas en el cual Satanás está manejando, manejen la humanidad. Vimos también que seguramente, el trono de Satanás podríamos decir que estuvo en Babel, operando con Nimrod. Cuando Babel es vencido, se movió de localidad para operar a través de otro hombre. Y seguramente ese hombre era Faraón y el trono de Satanás se mueve entonces a Egipto. Egipto cae y ciertamente, de acuerdo a las escrituras, se movió a Tiro, operando a través del rey de esa época. Este imperio también se viene abajo y seguramente el trono de Satanás se mueve a Babilonia. El imperio babilónico es vencido y seguramente el trono de Satanás se mueve al imperio medo-persa. Luego los griegos llegan. Entonces, seguramente el trono de Satanás se mueve al imperio griego, operando a través de Alejandro Magno. Luego ese imperio es vencido y llega el imperio romano. Y ahora Jesucristo ciertamente nos dice dónde se encuentra el trono de Satanás bajo el imperio romano. Y Jesucristo nos dice, se encuentra en Pérgamo. Y este trono
conocido también como el altar de Zeus, era considerado una belleza arquitectónica impresionante, una de las 7 maravillas del mundo antiguo en esa fecha. Y hasta ahí estamos claros. Ya sabemos porque Jesucristo me lo dejó escrito. Está en Pérgamo. Porque si Jesucristo me dice dónde está un trono de Satanás, es porque él necesita que la iglesia sepa en qué localidad, en qué país, qué está pasando, cuáles son las doctrinas que están operando debajo de personas que están invadiendo el mundo. Estas cartas son escritas a los pastores, porque somos los responsables de llevar verdades a un pueblo. Este trono de Satanás fue descubierto por un hombre llamado Karl Humann, un arquitecto y un arqueólogo al mismo tiempo alemán, en 1871. Yo les tenía todas las fotos, todos los videos, porque a mí me gusta mucho esto, pero por razones de tiempo no se las puedo colocar. Pero sí les digo, busquen en Wikipedia todas estas historias, porque si yo las encontré, usted también las puede encontrar. Karl Humann va a Pérgamo y este hombre empieza a excavar y encontró unas esculturas. Y él dice, ve, ¿y estas esculturas de qué, de cuál de los imperios será? En 1871 encuentra unas estatuas haciendo sus excavaciones y dice, bueno, vamos a averiguar de qué imperio son estas cosas. Y las manda entonces a Alemania para que las estudien y revisen, bueno, ¿qué es esto? Se dieron cuenta que eso pertenecía al trono de Satanás de Pérgamo, el que Jesucristo mencionó en Apocalipsis 2. E inmediatamente dijo, traigan todo lo que encuentren como sea. Lo queremos tener aquí en Berlín. El gobierno alemán se contacta con el sultán del imperio de esa época, del Imperio Otomano, lo que hoy es la nación de Turquía, y por la suma de 20.000 marcos de oro permiten sacar las esculturas sin tener la menor idea de qué se trataba todo esto. Ellos no sabían, el sultán no sabía lo que estaba entregando, pero le entregaron 20.000 coronas y dijo, bueno, listo, sáquenselo. Los alemanes le dijeron, hemos encontrado aquí unas cositas, vamos a ver de qué es. Ya los alemanes sabían de qué se trataba, que era el trono de Satanás de Pérgamo. Y entonces, listo, el sultán dijo, bueno, aquí está el dinero, y entonces las embarcaron. Acuérdense que les dije que Pérgamo no tiene mar. Las embarcaron y la armada alemana estaba ya en Éfeso esperando a que todo lo que estaban excavando los metieron en barcos y lo trasladaron a Alemania. O sea, que cambió de localidad el trono de Satanás. Y de Pérgamo se fue a Berlín, Alemania. Y yo me pregunto, ¿quién en Berlín, Alemania, establece el nazismo que extermina a más de 6 millones de judíos en el holocausto nazi? Adolfo Hitler. Hemos venido viendo cómo todo donde está el trono de Satanás ataca directamente al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no venga la simiente que le aplastará la cabeza a Satanás. Pero ¿qué sucede? Está haciendo tiempo y obviamente captando incautos para no irse solo al lago de azufre y fuego. Ahora, ahí está el trono de Satanás en Berlín, operando bajo Adolfo Hitler. Seguimos la historia. Lo mismo que Faraón buscó, lo mismo que Jezabel desde Tiro buscó, quiso hacer, ahora Hitler viene a exterminar a los judíos. Y hay que entender las escrituras para saber qué es lo que estaba haciendo Satanás. ¿Por qué estaba operando bajo esta forma, bajo Adolfo Hitler? Hay que entender las escrituras y como yo siempre les digo a los que vienen conmigo
hay que saber unir los puntitos de la Biblia. Y resulta que en Mateo 23, del 37 a 39, Jesucristo le está hablando a los judíos en Israel y les dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa, oh Israel. No le está hablando a los romanos, ni no le está hablando a Israel. Vuestra casa, Israel, os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y solo cuando digas tú eso, Israel, solo cuando tú menciones eso, yo volveré a esta tierra a reclamar lo que es mío. ¿Qué estaba buscando Satanás? Que cuando llegue el rapto de la iglesia, no hubiera judíos que pudieran decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque así Jesucristo no pueda regresar por segunda vez. El trono de Satanás, operando con Adolfo Hitler, la idea era exterminar a todos los judíos que hay sobre la tierra. Y casi lo logra. Y eso ustedes lo saben, casi lo logra. Hay un documental llamado El trono de Satanás de Pérgamo y la Alemania nazi. Así se llama el documental, lo pueden encontrar en YouTube. El trono de Satanás de Pérgamo y la Alemania nazi. Un documental de la CBN, donde muestra el altar de Pérgamo o el trono de Satanás utilizado por Adolfo Hitler durante sus reuniones nazis en Nuremberg, Alemania, en 1938. Hitler entonces es vencido y en 1945 se suicidó. Y Dios entonces le abre una gran puerta a su pueblo. Un pueblo que por 2000 años no tenía tierra. Y los hace entonces en 1948 regresar a su tierra. Se crea nuevamente Israel de manera milagrosa. Y allí entonces el tiempo de la iglesia hace un clic. Se está acabando el tiempo de la iglesia y se activa el reloj profético de Dios en la Tierra Santa. Porque el rapto de la iglesia y todos los acontecimientos futuros están por desarrollarse. ¿Listo? Ya sabemos dónde estuvo. Ciertamente estuvo entonces en Tiro. Ciertamente estuvo en Berlín. ¿Y ahora qué pasó? Pues mientras el nazismo estaba dominando Alemania, en Rusia sube un personaje llamado Lenin, un adorador del diablo, siguiendo la misma doctrina satánica marxista comunista que empezó a implementarla en Rusia. Y en 1922 se empieza a formar la Unión Soviética, donde la más grande de las repúblicas era Rusia, y unió a 15 naciones soviéticas, unidas bajo la doctrina satánico-marxista comunista que Lenin seguía. Ese imperio, por decirlo de alguna manera, o ese gobierno cae en 1991. A los que no les gusta la historia, se van a aburrir un poco. A mí como me apasiona todo esto, para que usted pueda ver los enlaces, le tengo que hablar de eso. Porque es que yo le puedo decir aquí, no, se fue para acá, se fue para allá, pero usted no entiende por dónde ni por qué. Por eso le estoy mostrando todo y todo le digo, lo puede usted encontrar en Google, en cualquier buscador, toda esta información. Empieza entonces a formarse la Unión Soviética con 15 naciones rusas y
se empieza a regar como pólvora todo este tema del comunismo, de la Rusia comunista. Esto cae en 1991. O sea que desde que se formó hasta que cayó, pasaron 69 años. Y en esos 69 años, mis amigos, era prohibido que el cristianismo penetrara la Unión Soviética. Lenin muere en 1925 y tiene un encargado a que le haga su tumba. Deja un encargado, lo llamó estando vivo, yo quiero que me hagas un mausoleo. Y este era un arquitecto llamado Alexei Shushev, que le hiciera ese mausoleo. Pero le pide algo bien especial. Le dice que su mausoleo tiene que ser la copia exacta del trono de Satanás que estaba en Berlín. Y entonces empiezan a hacerlo. Él muere, momifican su cuerpo y lo introducen a esa copia del mausoleo del trono de Satanás de Pérgamo, que ahora está en Berlín. ¿Para qué? Para que todos los jefes de Estado que quieran esta bendita doctrina satánica, comunista, marxista, le rindan homenaje y le lleven ofrendas florales a Lenin. Ya ustedes están viendo cómo se está moviendo la historia. Por eso, quien no conoce estas cosas, pasa las noticias como por ahí, sin entender lo que está sucediendo. Muy bien, el cuerpo es modificado de Lenin, sube entonces otro marxista comunista satánico después de la muerte de Lenin, llamado Stalin, que cuando Adolfo Hitler se suicida, manda a traer el trono de Satanás a Moscú. De Berlín llega a Moscú. Les tengo otro dato. Dentro de ese mausoleo que está en Moscú, no puede entrar nadie. No es como el que está en Berlín, que lo tienen es un museo y lo tienen a la vista de todos. Y todos van allá y se toman fotos sin entender nada de qué es, lo que significa eso en lo cual están parados. Y allí nadie puede entrar al de Moscú, solo los líderes. Solo en este momento, obviamente, Putin y sus aliados entran a ese mausoleo donde están momificados Lenin y Stalin, donde los líderes de la Unión Soviética adoran a Satanás en ese trono. Y bueno, estos líderes empiezan a implementar esta doctrina que empieza a regarse a Cuba con Fidel Castro, a las guerrillas, a los dictadores centroamericanos y que ahora con todo su furor entró a Sudamérica. Se riega China con Mao Zedong en China, que ahora también implementa en China la doctrina marxista comunista satánica del trono de Satanás en China. Y bajo Lenin y Stalin y bajo Mao Zedong mueren más de 100 millones de personas bajo la miseria, el hambre y el asesinato. ¿Por qué? Porque esa es la misma doctrina de Satanás. ¿Se dan cuenta por qué llevo años diciéndoles que un cristiano no puede votar por partidos izquierdosos comunistas? Porque el cristiano lucha para establecer la palabra de Dios, no para que la quiten. Y si usted cree que votando por esas doctrinas que representan el trono de Satanás en la tierra, y usted va a decir que es de la iglesia, yo no creo, porque por sus obras los conoceré. Esto entonces empieza a regarse también a Corea del Norte con Kim Jong-un, que es el padre del actual dictador Kim Jong-un, e implementan también en Corea del Norte el marxismo-comunismo. Y todos estos regímenes empiezan a destruir las iglesias, porque ustedes saben que el cristianismo, cualquier cosa que hable de Dios en estas naciones está prohibido.
Ahora entienden por qué. Y ahora la pregunta del $1.000.000. ¿Y dónde se encuentra localizado hoy en día? Asumo que se están preguntando eso. Porque si ya les voy mostrando en la historia a dónde ha ido el trono de Satanás, que tiene un imperio y una capital. ¿A dónde está? Bueno, antes de saberlo, habría que analizar ciertos factores. El trono de Satanás es un trono donde es el eje, donde se originan toda esta gran cantidad de engaño para el mundo. Entonces analicemos. ¿Quién siempre ha estado en contra de que Jerusalén sea la capital de Israel? Vayan pensando. ¿Qué naciones o dónde siempre han estado en contra de que Jerusalén sea la capital de Israel? Eso habría que analizarlo. Porque según las escrituras, Jerusalén es de Israel. Fue de hecho comprada y pagada por el rey David. El título de propiedad se encuentra en Segunda de Samuel, porque así termina ese capítulo, donde David compra una era y esa era allí construyen el templo de Jerusalén. Habría que pensar y revisar quienes siempre dicen, no. Jerusalén no es de Israel. De hecho, Israel no existe, es Palestina. Que hagan dos estados, uno palestino y otro judío. No, mis amigos, Jerusalén, por la verdad que es esta palabra, nos dice que es de Israel, punto final, no hay discusión, no hay argumento, porque todo argumento, toda mentira es puesta, ¿por quién? Ah, bueno, es puesta por el padre de la mentira. No solamente habría que preguntarse eso, sino que también preguntémonos, ¿quiénes son los que implementan la doctrina esta demoníaca de que abran fronteras para la migración masiva? Para que se tumben los valores judeos cristianos con que se fundaron las naciones. Habría que preguntarse también, ¿quién se le ocurrió implementar la doctrina del demonio LGTBIQ+, de que un hombre se puede casar con un hombre, que una mujer se puede casar con otra mujer, que a un niño le digan niña, que a una niña le digan niño? ¿Quiénes son los primeros que empezaron a implementar eso? Ah, y no solamente eso. ¿A quién se le ocurrió implementar la doctrina del demonio de que el aborto es un derecho de la mujer? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Quiénes son los inventores de que humanicemos a los animales? Eso de que mi perro es mi hijo, de que mi gatita es mi hija. ¿A quién se le ocurrió eso? Eso de que no comamos carne, porque es un atropello a los animales, poniendo a los animales como al igual del ser humano. El primer sacrificio realizado por Dios mismo en el huerto del Edén no hubiese cubierto el pecado, lo hubiera quitado. ¿Qué está haciendo esta gente? Exaltando el reino animal y poniéndoles la semejanza de Dios que no tienen. Yo tengo un perrito al que amo y se llama Grace. Ustedes lo saben. Pero Grace no es mi hija. Grace es mi mascota. Porque es que la que tiene la semejanza de Dios soy yo, no mi mascota. Y veo a muchos corriendo detrás de esas ideas. ¿Quiénes fueron los primeros que pusieron esas doctrinas bien camufladitas, poco a poco? Porque fueron poco a poco para engañar al mundo actual. ¿Quiénes se inventaron un nombre por allá hace muchos años, unos años? Porque yo recuerdo
que antes de iniciar esta locura de la ideología de género, el mundo hablaba de la igualdad de género. Empezó siendo igualdad de género. Y uno oía la palabra y decía, sí, igualdad, yo soy igual que un hombre, yo puedo ganar lo mismo que un hombre, eso es cierto, porque ante Dios todos somos iguales. Pero luego eso se fue maleando y de igualdad de género por derecho de la mujer se convirtió en igualdad en todo sentido, en que yo que soy mujer, biológicamente me puedo convertir en un hombre, porque soy igual a él. Y no, esa no era la idea. Y poquito a poquito empezaron a implementar esas doctrinas poco a poco. Doctrinas que tienen engañado completamente a la humanidad. Y no hay que buscar mucho, les digo, porque la Biblia me dice algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. La Biblia predice un liderazgo europeo dominante que algún día iba a surgir un gobierno global que estará encabezado por el mismo anticristo. Y como nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos, está aquí en Europa. Así es. Es una unión, pero esta vez ya no es la Unión Soviética. Esta vez es la Unión Europea. El trono de Satanás se movió ahora a la Unión Europea. Pero habría que analizar otra cosa. Todos estos imperios han tenido unas capitales. El Imperio Romano, su capital en su momento fue Pérgamo, y allí estaba el trono de Satanás. Después vimos el Partido Socialista Comunista Obrero de Adolfo Hitler y su capital, Berlín, y allí fue llevado el trono de Satanás. Después vino la Unión Soviética, la unión de todas estas naciones, pero tiene que tener una capital, y la capital era Moscú, y allí fue movido el trono de Satanás. Y entonces la Unión Europea también tiene que tener una capital. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? ¿Están perdidos? ¿Están asustados? ¿En qué secta me metieron? Aquí yo tengo un estudio que era de la Biblia y me están hablando de una secta. O sea, van conmigo de la mano. Ok. Diana dice, oh, muy bien. Pone carita de asombro. Muy bien. Vamos bien entonces. La Unión Europea también tiene una capital. Hace unas décadas fue nombrada Bruselas como la capital de la Unión Europea. Bruselas hace unas semanas condenaron una decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos, porque Estados Unidos dijo, no, me sacan esta guachafita de aquí, que el aborto es constitucional, falso. Así que no aprobamos el aborto como un derecho de la mujer. Y salió Bruselas mandando un comunicado que condenaba esa decisión. Y le dicen, no, ustedes cometieron un error muy grande en declarar que el aborto es inconstitucional. ¿Y dónde creen ustedes que se reunieron ellos, estos bellacos? En Bruselas, capital de la Unión Europea. Todos los países se reunieron en Bruselas para condenar a Estados Unidos, que está bloqueando el aborto masivo, para decirles, ustedes se equivocaron. Y ahí estamos viendo que Estados Unidos está perdiendo el liderazgo en las naciones. ¿Por qué? Porque pusieron al mismo, también, un comunista, lo pusieron de presidente. Y no solamente eso, la sede de la OTAN que provocó el conflicto actual entre Rusia y Ucrania también está en Bruselas. Me imagino se están preguntando qué hay en Bruselas como para que funcione el trono de Satanás allí, porque sí, yo entiendo que sí, el trono de Satanás vino de Pérgamo. Las noticias yo puedo confirmar que se movió a Berlín.
Yo puedo confirmar que mandaron la maqueta para la Unión Soviética. Yo no puedo confirmar que el trono de Satanás esté en Bruselas. ¿De dónde sacas eso? Bueno, en Bruselas está le Palais de Justice, el Palacio de Justicia de Bruselas, la edificación más grande construida en el planeta. Eso está en Bruselas. ¿Y qué? Algunos están mirándome como que, ¿y? ¿Y? Bueno, vamos a preguntarnos quién hizo esta edificación, quién fue el arquitecto y por qué la hicieron. Para eso sí lo pueden comprobar porque está en las noticias. Su arquitecto fue un belga que murió 6 años antes de terminar esta obra. La construcción de esta obra duró 20 años y murió este hombre antes de terminarla. La hicieron por comisión del rey Leopoldo I, pero se terminó bajo el mandato del rey Leopoldo II. ¿Cuál es el propósito de esta edificación? Que desde ese lugar se gobernara al mundo entero. Tanto el rey como el arquitecto, y aquí viene el chisme, eran masones. ¿Saben ustedes qué es un masón? ¿Han oído hablar de los masones? Eran masones. El rey Leopoldo pertenecía a la logia inglesa, mientras que el arquitecto pertenecía a la logia masona egipcia. Entre las logias tienen bastantes problemas unas con otras, como todo lo de Satanás, que es un caos. Si alguno de ustedes ha oído de los masones, saben que lo que más se dice de ellos es una organización secreta, nadie sabe qué hacen, ellos no abren nadie sabe cuál es el culto, no sabe nada, ellos se reúnen todos encopetados, encorbatados, hay ahí en esos masones gente que dirige las naciones y llegan allá y cierran las puertas y nadie sabe qué pasó. Es ultra secreto, nadie sabe ni siquiera en qué creen, nadie sabe nada. Esa es los masones, una organización secreta. ¿Cuál es el secreto de esta organización? Se las voy a decir y no tienen, o sea, no hay tanto secreto, que adoran al diablo, eso es todo. Es una organización que tiene un carácter pagano y ocultista, esos son los masones. Y ya no busqué más información porque no tenemos que estudiar eso, porque la escritura a mí me dice que sean ingenuos en lo malo, o sea que usted no se va a poner ahora a buscar en internet masones, qué hacen, cómo lo hacen, porque usted lo que se va a llenar es de una información mala. Mire, lo que usted tiene que llenarse es de esta, que es la verdad. Y esta, que es la verdad, le puede decir a usted qué es lo falso, qué es lo mentiroso. No se ponga usted ahora a buscar masones porque ya les veo la cara con ganas de buscar masones. Uy, secreto, vamos a descubrir el secreto. No hay que buscar mucho. La verdad con la que uno identifica lo falso es la Biblia, ahí es donde tenemos que dedicarnos. No necesitamos entrar a estudiar ningún masón ni ninguna religión falsa ni pagana. Lo único que necesitamos es esto, la palabra. Y lo único que necesitamos saber es que son adoradores del diablo. Estos masones construyeron le Palais de Justice porque ese iba a ser la capital ¿de quién? Del Imperio Romano revivido. Yo estoy hablando con gente que lee la Biblia. El Imperio Romano revivido. ¿Cuál es ese imperio? El de los últimos tiempos. El que habló el profeta Daniel. Cuando Nabucodonosor soñó esa imagen y le mostró los imperios que iban a venir, y el último, ¿cuál era? El Imperio Romano revivido. Esa era la idea. Cuando ustedes buscan en Google el Palacio de Justicia, les dice que es un misterio, porque esa magnitud, ese tamaño, todo eso que pasó allí, ellos no se explican, una cosa tan colosal que casi quiebra a Bélgica. De hecho, cuando ustedes buscan, miren lo que dice.
la desmesura de la obra y la libertad dada al arquitecto para sobrepasar todas las normas impuestas originalmente sigue siendo un gran misterio. Pero para nosotros esto no es un misterio, porque el Señor es el que revela los misterios. Resulta que la arquitectura de ese sitio está inspirada en la imagen del que el rey de Babilonia soñó. Una imagen que lo perturbó muchísimo y que el profeta Daniel se la interpretó qué significaba. Acuérdense de la imagen. La imagen era la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies una mezcla de hierro y barro. Daniel le dice lo que significa y que esta es la historia que la humanidad va a traer. Y le dice, mira, tú, rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, eres la cabeza de oro. Tú eres el imperio de Babilonia. Eso lo pueden encontrar en Daniel. El imperio de Babilonia eres tú. Pero resulta que van a venir otros imperios, rey. Los brazos y los pechos de plata será el imperio medo-persa. Viene otro imperio después del medo-persa, con vientre y muslos de bronce. Y ese va a ser el imperio griego. Las piernas de hierro iba a ser el imperio romano, bajo el cual nuestro Señor Jesucristo vino. Y los pies, que eran una mezcla entre hierro y barro, sería el imperio romano revivido, donde va a estar el anticristo, donde va a llegar el anticristo. ¿Me están entendiendo? Y estos masones hicieron esta edificación para que funcionara como la capital del mundo y desde allí gobernar el mundo con su capital, Bruselas. Toda la arquitectura de ese palacio, que es el más grande del planeta, evoca todos los imperios que han vivido en Egipto. Porque todo lo que se muestra allí es, cuando usted llega, hay dos leones alados, que son el símbolo del imperio de Babilonia. Encuentran cuartos que evocan el imperio persa. Está la arquitectura del imperio griego, del imperio romano, y a eso súmele el imperio egipcio, que hay estatuas de faraones. Y sépanlo, que todos esos imperios, ¿a quién han dominado? ¿A quién han pisado? A Israel. Exactamente, Silvana, a los judíos. Exactamente, a los judíos. Cuando usted entra, tiene que pasar por unas escaleras y encima de esa escalera, cuando usted entra, hay una escultura de una mujer desnuda rodeada por una serpiente. ¿A qué le suena eso? A Eva. Y la serpiente antigua. Usted y yo sabemos qué significa. Es una representación de Eva cuando fue atrapada por la serpiente antigua y decidieron ser gobernados por medio de la serpiente y no por medio de Elohim, el Dios Todopoderoso. Se cree que Bruselas no solamente es la capital de la Unión Europea, sino que se cree que será la capital del Imperio Romano revivido. Que cuando la iglesia sea raptada, el anticristo usará como trono de Satanás para gobernar el mundo bajo la agenda globalista. Donde ya sabemos que solo habrá una moneda y quien no esté marcado por la bestia no podrá comprar ni vender. Pero gloria a Dios que eso pasará cuando nosotros no estamos ya aquí. Eso pasará y nosotros no estamos aquí. La iglesia ya ha sido raptada. Este hombre, el anticristo, conocido en la Biblia como el hombre de perdición y pecado, según el profeta Daniel, va a hacer un pacto con Israel. Va a engañar a Israel completamente. Israel ciertamente va a construir el tercer templo de Jerusalén. No sabemos si antes, durante o después de que este hombre de perdición y pecado aparezca, no lo sabemos.
La Biblia no lo aclara, no lo dice, o al menos yo no he encontrado nada que lo una para eso. No sabemos cuándo. Si va a construir el templo cuando Él aparezca, o durante que Él aparezca, o después que Él aparezca, no lo sé. Lo que sí sabemos es que Israel no ha tenido templo por estos 2000 años, que va a reconstruir el templo donde nuevamente los sacrificios van a ser realizados. Y el profeta Daniel nos dice que este hombre que va a venir a hacer un pacto con ellos, pero ese pacto, a la mitad del pacto, este hombre va a prohibir que se hagan sacrificios. Vámonos todos a Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice lo siguiente: y por otra semana, hablando del hombre de perdición y de pecado, está hablando del anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Lo están viendo? ¿Por qué? Porque según las escrituras nos dicen que este hombre de perdición y pecado va a ir al templo de Jerusalén y se va a parar en el lugar santísimo a declararse Dios. Es allí donde el trono de Satanás se va a trasladar a la mismísima ciudad de Dios, Jerusalén, y va a estar en el templo de Dios, porque allí va a llegar el anticristo y esa será su última localidad en la tierra. El trono de Satanás, la última parte donde llega es a la propia ciudad de Dios. Miren lo que dicen las escrituras en 2 de Tesalonicenses 2:4. Hablando también del hombre de perdición y de pecado. ¿Qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo llega a la Unión Europea porque sabemos, eso sí lo dice la escritura, que va a haber una unión de naciones donde saldrá un líder mundial que hará un pacto con Israel y entonces después aparece el anticristo. Y el anticristo dice: no me cesan estos sacrificios de corderito, de vaca, de machos cabríos, y entra entonces al templo y dice: adórenme a mí como Dios, porque yo soy Dios. Como lo que leímos del rey de Tiro. ¿Se acuerdan? Yo estoy sentado en el trono de Elohim aquí en la tierra. Exactamente lo mismo. Miren, yo creo que todos habíamos leído esto, pero se necesita el don de la enseñanza para guiarlos a que ustedes deduzcan. El trono de Satanás termina donde esta historia empezó. Y no solamente eso, sino que cuando esto suceda, sepan lo que esto va a pasar, porque así lo dicen las escrituras, escrito está, cuando este hombre de perdición y de pecado, el anticristo, se para en el templo de Jerusalén, Jesucristo le deja un mensaje a los judíos en Mateo 24:15. Dice, vean, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, oigan, ¿se acuerdan lo que le dicen los judíos? Es más, vamos a leerlo. Vámonos a Mateo 24. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿dónde es el lugar santo? La ciudad amada de Dios, Jerusalén, en el templo de Dios es el lugar santo de Dios. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, o sea, por causa del pueblo de Dios, de Israel, aquellos días serán acortados. Wow. Satanás va a salir con toda su furia a tratar de acabar con todo. Y Jesucristo le dice a los judíos, huyan, porque vendrá la gran tribulación que nunca en la historia ha existido. Ni siquiera el holocausto nazi se le mide a lo que va a venir, les dice Dios. Porque Satanás va a tratar de exterminarlos para que no haya nadie que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Dios dijo, solamente cuando Israel diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡pum!, yo vengo a la tierra. O sea, que si no hay nadie que diga bendito, no puedo venir. Por tal motivo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, por la cual Jesús le dice, mire a los judíos, huyan, vea, salgan de allí. Cuando los judíos que hicieron un pacto con ese líder, con ese hijo de perdición, cuando vean que él está en el lugar santísimo diciendo, adórenme porque yo soy Dios, ahí los judíos van a decir, oh my God, nos han engañado. Ahora sí es verdad, nos han engañado. ¿Qué es esto? Y es cuando van a huir los que le hagan caso a Jesús, obviamente. Y de ese remanente de Israel, los que queden con vida, entonces la escritura me dice que todo Israel será salvo. Porque es allí en ese instante que los judíos entienden las escrituras, el velo que dice Romanos les he quitado. Y entonces entienden, era cierto que el que vino hace 2000 años sí era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y entonces todos van a ser salvos y reconocerán que el que fue crucificado hace 2000 años era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que vino a derramar su sangre para el pecado de la humanidad. Y ahora ellos van a reconocer y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos y vendrá a reinar esta tierra por 1000 años, pero primero encadenará a Satanás, enviándolo al abismo para que ya no pueda haber dos, porque cuando Jesús venga, ya no habrá más trono de Satanás. No pueden haber dos tronos. Ahora soy yo. Recuperé la tierra que era mía. Ahora soy yo el que me siento aquí en el trono, liderando el planeta Tierra con mi hijo David, como lo muestran las escrituras. ¿Están entendiendo este tema? Muy bien. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que recuperará toda la tierra, toda, desde el polo norte hasta el polo sur, desde el extremo izquierdo hasta el derecho, para que la gloria de Dios venga a esta tierra y que sea su reino en esta tierra como lo es hoy en día en el cielo. Por eso a esta iglesia de Pérgamo se le dice, vea pastor, usted tiene dentro de su iglesia gente que retiene una enseñanza que va en contra mía. Usted tiene, pastor, en esa iglesia personas que enseñan estas doctrinas que son tropiezo para mis hijos. Así que, pastor, a usted le mando esta carta. Llámelos al arrepentimiento. Primera orden. Vea, pastor, ese cuentecito que en su congregación estén diciendo que van a votar por globalistas, ese cuentecito de que, ay, no, sí, votemos porque es que la derecha ha reinado siempre, en fin, todas las bobadas, que no es sino doctrina diabólica, porque sabemos que lo que está detrás de eso, del aborto y de todas esas cosas, es el trono de Satanás que quiere implementar esas doctrinas en esta tierra. Así que le dice al pastor, usted que tiene gente allí que retienen esa doctrina, pastor, yo le mando a usted esta carta
para que llame a la congregación que andan en estas y los llame al arrepentimiento. Porque yo voy a venir con la espada de doble filo, que es mi palabra, y pelearé contigo por haber permitido esto. ¿Cuántos pastores andan por allí apoyando candidatos izquierdosos? ¿Cuántas iglesias andan por allí apoyando candidatos izquierdosos? Y luego le dice, ahora, al que salga de esas ideas contrarias a mi doctrina, dejadas en mi palabra, porque mi palabra es la que es verdad, no lo que crees ni lo que piensas, es lo que yo dejé escrito. Y si yo dejé escrito que la matanza de niños es abominación para mí, tiene que ser igual para ti. Así que lo que tú, pastor, tenías que enseñar era esta verdad. Tú conoces la verdad. Enséñales eso. Y cuando ellos entonces lleguen al arrepentimiento, ¿qué voy a pasar? Yo les voy a dar de comer del maná escondido y les daré una piedrecita, dice, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, dice Dios, el cual ninguno conoce sino yo que lo escribió. O sea que nosotros, pastores, Dios nos está diciendo aquí, si tú tienes gente así, muéstrales esta verdad y llámalos al arrepentimiento, porque están en pecado, como está el que fuma tal cosa, como está el que fornica, llámalos al arrepentimiento, muéstrales, porque si no yo te voy a sacar esto, que es mi espada de doble filo, donde estaba todo, nada más era que tenías que estudiarlo para que pudieras darle a la congregación comida que es, para que la congregación entonces entienda. Yo les digo lo siguiente, muchachos. Miren, el engaño. Cristo mismo lo dijo en Mateo 24. El engaño. Ojo con el engaño en las naciones. Ojo con esas doctrinas que difieren completamente de Dios. Porque usted es cristiano y usted a lo que Dios dice sí, usted dice sí. Y a lo que Dios dice no, usted también tiene que decir que no. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.